El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre. En el segmento Vidas con Objetivos. El mensaje del presidente. Greetings, friends. Saludos, amigos. Como ustedes saben, hemos estado leyendo el maravilloso libro El conflicto de los siglos, rastreando la historia cristiana a lo largo de las edades. Más recientemente hemos estado analizando la Reforma Protestante y cómo Dios continuó guiando a su pueblo, incluso a través de una terrible persecución. Continuaremos nuestro estudio regular la próxima semana, pero hoy estamos recordando una fecha muy importante en la historia del movimiento remanente de Dios de los últimos días, 20 de mayo de 1863. Leemos en la página 343 de El conflicto de los siglos que la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu, Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Guillermo Miller, de quien hablaremos más en las próximas semanas, fue un agricultor estadounidense muy respetado que vivió en el noreste de los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. En un momento dudó de la autoridad divina de las Escrituras, pero después de varios años de incredulidad comenzó a sentirse desesperado. Sin embargo, Dios no se había olvidado de este hombre honesto y gentilmente le abrió los ojos a la verdad de su palabra. Miller comenzó a estudiar la Biblia fervientemente, versículo por versículo, utilizando únicamente una concordancia como guía. Mientras estudiaba en oración, experimentó la verdad que se encuentra en el Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mientras estudiaba el libro de Daniel, Miller llegó a ese versículo clave. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Después de estudiar este pasaje por algún tiempo, concluyó que el regreso de Jesús era inminente. Miller se convirtió en un destacado líder en lo que se conoció como el segundo gran despertar. Miles de personas en los Estados Unidos y más allá estaban convencidas de que Jesús vendría pronto. Con base en las profecías de Daniel, finalmente se determinó que Jesús regresaría el 22 de octubre de 1844. Esperaron ansiosamente que apareciera su Señor, pero cuando el reloj marcó la medianoche al final de ese fatídico día, su tristeza no conoció límites. Lloraron y lloraron hasta el amanecer. Esta experiencia fue predicha en el libro de Apocalipsis, donde una voz del cielo le dice al apóstol Juan: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre la mar y sobre la tierra. Cuando Juan pide el librito, el ángel le dice, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan siguió las instrucciones y descubrió que era tal como el ángel le había dicho. Entonces se le dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta profecía describe perfectamente la experiencia de los milleritas. Mientras que muchos creyentes se apartaron después de una experiencia tan amarga, un grupo más pequeño continuó estudiando la Biblia, convencidos de que el error no estaba en la palabra de Dios, sino en su interpretación de la misma. A través de un estudio cuidadoso, comparando escritura con escritura, se dieron cuenta de que en ninguna parte la Biblia llamaba a la tierra el santuario.
un concepto erróneo común en esos días que conduce a la suposición de que la purificación del santuario debe estar refiriéndose a la tierra. A medida que este pequeño grupo de creyentes continuaba estudiando la palabra de Dios, se dieron cuenta de que el santuario al que se hace referencia en el libro de Daniel era mucho más grande que cualquier cosa aquí en la tierra. Era el santuario en el cielo, del cual el santuario israelita en la tierra era simplemente un tipo. El estudio del santuario es un tema importante que discutiremos en videos próximos. Pero por ahora notaremos que esta comprensión de la profecía bíblica fue el comienzo de un movimiento profético del tiempo del fin que condujo a un estudio bíblico más y más profundo. A fines de 1848, este grupo de creyentes había formado los conceptos básicos de una serie de enseñanzas bíblicas muy importantes, incluido el sábado del séptimo día, el ministerio doble de Cristo en el santuario celestial, el estado de los muertos, el don del espíritu de profecía, un entendimiento de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y la segunda venida de Cristo. Muchos detalles de estas doctrinas aún debían entenderse más profundamente, pero los conceptos básicos estaban allí. El pequeño grupo de creyentes creció rápidamente y durante los siguientes años desarrolló un ministerio de publicaciones, produciendo revistas, tratados, libros y más. Además, a medida que crecía el número de adventistas observadores del sábado, se construyeron iglesias en numerosos lugares. Para 1854, Ellen G. White, a quien los adventistas del séptimo día creen que recibió el don profético, comenzó a pedir que el movimiento se estableciera en el orden del Evangelio. Se le había instruido en visión que el orden en la iglesia debería reflejar el orden del cielo y de la iglesia del Nuevo Testamento. Al inicio hubo cierta resistencia a organizarse como organismo oficial, ya que algunos temían que si se organizaba, la iglesia se convertiría en Babilonia. Pero la necesidad de organización se hacía más evidente. Proporcionaría alguna forma de aprobación y apoyo formal para aquellos en el ministerio y una forma de reconocer a los miembros. También era necesario que hubiera una disposición legal para la tenencia de propiedades como la imprenta y los edificios de las iglesias. Por fin, se dio un paso importante en el otoño de 1860, cuando se votó oficialmente el nombre Adventista del Séptimo Día en una conferencia especial celebrada en Battle Creek, Michigan. La primavera siguiente se incorporó legalmente la Asociación de Publicaciones Adventistas del Séptimo Día. En abril de 1861 se dieron más pasos durante una reunión en Battle Creek, donde se decidió formar conferencias estatales y una conferencia o asociación general. Varios meses después, las iglesias del estado de Michigan se unieron para formar la primera conferencia estatal. Esto fue muy significativo, ya que se tomaron muchos otros pasos importantes, incluida la adopción de un procedimiento para proporcionar credenciales a los ministros de la conferencia o asociación, así como procedimientos para la elección de los oficiales de la iglesia y para aceptar nuevos miembros de la confraternidad. Pronto, las iglesias en varios otros estados también se unieron para formar conferencias. Así se preparó el escenario para que todas las conferencias estatales se unieran para formar una conferencia general de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo sucedió esto? David Trim, director de la Oficina de Archivos, Estadísticas e Investigación de la Asociación General, explica en su libro Corazones de Fe cómo nos convertimos en adventistas. La importante reunión comenzó la noche del miércoles 20 de mayo de 1863. Después de que los delegados llegaran en tren a Battle Creek, hubo 18 delegados provenientes de 5 de las 6 conferencias estatales existentes, incluidas Michigan, Nueva York, Illinois, Wisconsin, Minnesota y Iowa.
La conferencia de Vermont no envió delegados, pero las iglesias de Ohio, que aún no se habían constituido en una conferencia, enviaron 2 delegados. Además, hubo muchos observadores interesados, incluida Elena de White. La primera acción de los delegados fue elegir un presidente y un secretario temporales. El presidente era Jotham Aldrich, que tenía 35 años y se había convertido apenas 3 años antes. Uriah Smith tenía 31 años y fue elegido secretario. Curiosamente, él no era un delegado. Luego, el grupo cantó En tu nombre comenzamos, del himnario que Jaime White publicó 2 años antes. Los delegados presentaron sus credenciales para su verificación y se levantó la sesión hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, jueves 21 de mayo, se eligieron 8 delegados para redactar una constitución, la cual fue aprobada por unanimidad, y con eso se fundó oficialmente la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Esto proporcionó una estructura permanente con campos locales y sesiones anuales. Habría 3 funcionarios permanentes, presidente, secretario y tesorero, y una junta ejecutiva de 3. Es interesante que la Constitución original comenzaba con un preámbulo explicando por qué se estaba estableciendo la Asociación General. Era con el propósito de asegurar la unidad y la eficiencia en el trabajo y promover los intereses generales de la causa de la verdad presente. Además, la Constitución señalaba que el comité ejecutivo debía supervisar todo el trabajo misionero, decidir dónde se necesitaba tal trabajo y quiénes irían como misioneros. Desde entonces, Dios ha bendecido enormemente a su iglesia, creciendo de solo 3.500 miembros y 6 conferencias en 1863 a más de 22 millones de miembros, con presencia en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. La iglesia opera miles de escuelas, hospitales, editoriales, ministerios de medios y más. Todo con el propósito de ministrar a los demás y compartir la esperanza que tenemos con el mundo. Amigos, Dios organizó la Iglesia Adventista del Séptimo Día para la unidad, la identidad y la misión, para proclamar los mensajes de los 3 ángeles de los últimos días a un mundo necesitado. Es el movimiento profético descrito en el libro de Apocalipsis, y Dios nos invita a avanzar hoy en su llamado especial. Su palabra profética es 100% confiable. Podemos contar con ella. Para concluir, me gustaría compartir con ustedes estas asombrosas palabras grabadas en Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 4. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Oremos juntos ahora mismo. Padre Celestial, gracias por liderar tu movimiento a lo largo de las décadas, sí, incluso de los siglos, desde el principio de los tiempos. Gracias por tener un pueblo a lo largo de la historia que se adhirió a los mandamientos de Dios y a los principios del cielo mismo. Gracias por la historia reciente de establecer un movimiento poderoso y un movimiento de advenimiento que llevará la proclamación final de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 al mundo y preparará a las personas mediante el poder del Espíritu Santo para la pronta venida de Jesús. Gracias por estar con nosotros y por guiar a tu pueblo. Bendícenos ahora, mientras verdaderamente te miramos a ti,
aquel que puede ayudarnos a vivir verdaderamente por fe, completamente en ti y por la gracia de Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amen. A continuación estudiemos el capítulo 13 del libro de Isaías en el segmento La Biblia al Día. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Isaías, capítulo 13. Profecía sobre Babilonia. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros o rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanciado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano al llegar está su tiempo,
y sus días no se alargarán. Libro de Isaías, capítulo 13. Lea cada día un capítulo de la Biblia. Le hará sabio para su salvación. Amén. Consejos sobre el régimen alimenticio, capítulo 1, razones de la reforma. Se nos concede una sola vida, y la pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿cómo puedo invertir mis facultades de manera que rindan el mayor provecho? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y el beneficio de mis semejantes? Pues la vida es valiosa, solo en la medida en la que se usa para el logro de estos propósitos. Nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el desarrollo individual. Cada facultad con que el Creador nos ha dotado debemos cultivarla hasta el más alto grado de perfección, para realizar la mayor suma de bien de la cual seamos capaces. Por lo tanto, está bien invertido el tiempo que se usa en la adquisición y la preservación de la salud física y mental. No podemos permitirnos empequeñecer o inhabilitar ninguna función del cuerpo o de la mente. Con la misma seguridad con que lo hagamos, debemos sufrir las consecuencias. Cada hombre tiene la oportunidad, en alto grado, de hacer de sí mismo lo que elija ser. Las bendiciones de esta vida y también las del estado inmortal están a su alcance. Puede él formar un carácter de gran excelencia y adquirir nueva fuerza a cada paso. Puede avanzar diariamente en conocimiento y sabiduría, consciente de que el progreso le proporcionará nuevas delicias y añadir una virtud a otra, una gracia a otra. Sus facultades mejorarán con el uso. Cuanto más sabiduría obtenga, mayor será su capacidad para adquirir aún más. Su inteligencia, conocimiento y virtud se desarrollarán así para adquirir mayor fuerza y más perfecta simetría. Por otra parte, puede permitir que sus facultades se herrumbren por falta de uso, o que sean pervertidas por malos hábitos y por falta de dominio propio o de vigor moral y religioso. Entonces, marchar hacia abajo es desobediencia a la ley de Dios y a las leyes de la salud. El apetito lo domina, la inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están siempre activos, lo arrastren hacia atrás para luchar contra ellos y avanzar. Sigue luego la disipación, la enfermedad y la muerte. Esta es la historia de muchas vidas que podrían haber sido útiles en la causa de Dios. Dios quiere que alcancemos el ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a escoger el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo, tanto como la del alma. El organismo vivo es propiedad de Dios. Le pertenecen por el derecho que le confiere la creación y la redención. Por lo tanto, por el empleo equivocado de cualquiera de nuestras facultades, despojamos a Dios del honor que le debemos. La obligación que tenemos para con Dios de presentarle cuerpos limpios, puros y sanos no se comprende. El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto al Creador. Existen reglas divinamente establecidas que, si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es que no prestamos atención a la luz que le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y de la salud. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo en cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. El Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente, y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable.
si el agente humano quiere obedecer la ley de la salud y cooperar con él. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. El pecado de seguir una conducta que gaste innecesariamente la vitalidad u oscurezca el cerebro. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Nuestro Salvador advirtió a sus discípulos que inmediatamente antes de su segunda venida existiría un estado de cosas muy similar al que precedió al diluvio. El comer y beber serían llevados al exceso. El mundo se entregaría al placer. Este estado de cosas es el que existe hoy. El mundo está mayormente entregado a la complacencia, el apetito y la disposición a seguir costumbres mundanas nos esclavizarán a hábitos pervertidos, hábitos que nos harán más y más semejantes a los moradores de Sodoma que fueron condenados. Me he admirado de que los habitantes de la tierra no hayan sido destruidos como la gente de Sodoma y Gomorra. Veo que existe suficiente razón que explica el estado de degeneración y mortalidad imperante en el mundo. La pasión ciega controla la razón y en muchos casos toda consideración elevada es sacrificada a la lujuria. El conservar el cuerpo en una condición sana, a fin de que todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente, debe ser el estudio de nuestra vida. Los hijos de Dios no pueden glorificarlo a Él con cuerpos enfermos o mentes enanas. Los que se complacen en cualquier clase de intemperancia, ora sea en el comer o beber, malgastan energía física y debilitan su poder moral. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a esas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia de estas cosas es pecado. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15, 19 y 20. Nuestros cuerpos son propiedad adquirida de Cristo y no estamos en libertad de hacer con ellos como nos parezca. El hombre ha hecho esto, ha tratado su cuerpo como si las leyes que lo rigen no tuvieran ninguna penalidad. Debido al apetito pervertido, sus órganos y facultades se han debilitado, se ha enfermado y se ha inutilizado. Y estos resultados que Satanás ha producido con sus propias tentaciones especiosas, lo usa para vituperar a Dios. Él presenta ante Dios el cuerpo humano que Cristo ha comprado como su propiedad. Y qué repugnante representación de su creador es el hombre. Debido a que el hombre ha pecado contra su cuerpo y ha corrompido sus costumbres, Dios resulta deshonrado. Cuando los hombres y las mujeres se conviertan de verdad, respeten concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser, y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Nosotros mismos debemos sufrir los males producidos por la violación de la ley. Debemos dar cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es ¿qué dirá el mundo?, sino ¿cómo trataré yo, que pretendo ser un cristiano, la habitación que Dios me ha dado? Trabajaré para lograr mi más alto bien temporal y espiritual al guardar mi cuerpo como templo de la morada del Espíritu Santo, ¿o me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo?
Dios ha establecido leyes que gobiernan nuestra constitución y estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser son divinas. Y para cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano. La mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Parecen indiferentes en materia de salud y trabajan con perseverancia para despedazarse. Y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, mandan a buscar al médico y se acarrean la muerte con drogas. Cuando se habla con algunas personas acerca del tema de la salud, a menudo dicen, sabemos actuar mucho mejor de lo que hacemos. No se dan cuenta de que son responsables de todo rayo de luz que han recibido con respecto a su bienestar físico y que todos sus hábitos están abiertos a la inspección de Dios. La vida física no ha de ser tratada de manera fortuita o descuidada. Todo órgano, toda fibra del ser han de ser sagradamente preservados de prácticas dañinas. En el tiempo en que brilló sobre nosotros la reforma pro salud y desde ese tiempo en adelante la pregunta siempre presente ha sido, ¿estoy yo practicando la verdadera temperancia en las cosas? ¿Es tal mi régimen alimenticio que me pondrá en una posición en la cual pueda realizar la mayor suma de bienes? Si no podemos contestar estas preguntas en forma positiva, aparecemos condenados delante de Dios, porque Él nos tendrá por responsables de la luz que ha brillado sobre nuestro sendero. Dios nos ha tolerado durante el tiempo de nuestra ignorancia, pero tan pronto como la luz brilla sobre nosotros, Él nos exige que cambiemos nuestros hábitos destructores de la salud y que coloquemos en la debida relación con las leyes físicas. La salud es un tesoro. De todas las posesiones temporales es la más preciosa. La riqueza, el saber y el honor se adquieren a un precio elevado. Cuando se obtiene a costa de la pérdida del vigor de la salud. Pero ninguna de estas cosas puede asegurar la felicidad. Si la salud llega a faltar, abusar de la salud que Dios nos ha concedido es un terrible pecado. Tales abusos nos debilitan para la vida y nos hacen perdedores, cualquiera sea el grado de educación que alcancemos por este medio. Dios ha provisto pródigamente para la subsistencia y la felicidad de todas las criaturas. Si sus leyes nunca fueran violadas, si todos los seres humanos actuaran de acuerdo con su divina voluntad, el resultado sería salud, paz y la felicidad, en lugar de miseria y el mal permanente. Una cuidadosa conformidad de nuestra parte con las leyes que Dios ha implantado en nuestro ser asegurará la salud y no se producirá un quebrantamiento de la Constitución. En el servicio judaico antiguo se exigía que todo sacrificio fuera sin tacha. El texto dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto espiritual. Somos la obra de Dios. El salmista, al meditar en la obra maravillosa de Dios revelada en la estructura humana, exclamó, asombrosa y maravillosamente he sido formado. Salmo 139:14. Hay muchas personas que se educan en las ciencias y se familiarizan con las teorías de la verdad, pero no entienden las leyes que gobiernan su propio ser. Dios nos ha dado facultades y talentos. Es nuestro deber como hijos e hijas de Dios hacer el mejor uso de ellos. Si debilitamos estas facultades de la mente o del cuerpo por medio de hábitos erróneos o por la complacencia de un apetito pervertido, será imposible que honremos a Dios como debiéramos. Dios exige que el cuerpo le sea presentado como sacrificio vivo, no como sacrificio muerto o moribundo. Las ofrendas de los antiguos hebreos debían ser sin tacha. ¿Y será agradable para Dios aceptar una ofrenda humana llena de enfermedad y corrupción? Él nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nos exige que cuidemos este templo a fin de que seamos una habitación adecuada para su Espíritu. El apóstol Pablo nos da la amonestación. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Todos deben ser muy cuidadosos en preservar el cuerpo en la mejor condición de salud posible, a fin de que puedan rendir a Dios un servicio perfecto y cumplir su deber en la familia y en la sociedad. Debe obtenerse conocimiento con respecto a nuestro comer, beber y vestir como para preservar la salud. La enfermedad es causada por la violación de las leyes de la salud, es el resultado de infringir la ley de la naturaleza. Nuestro primer deber, un deber que tenemos para con Dios, hacia nosotros mismos y con nuestros semejantes, Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 6 de diciembre. En vez de murmurar, practiquemos la fe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan capítulo 14, versículo 8. Poco antes de la ascensión de Cristo, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Apesadumbrado por su incredulidad, Cristo se volvió hacia él y dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Juan 14, 9. ¿Es posible que haya caminado y hablado contigo, que te haya alimentado con milagros y aún no comprendas que soy el enviado de Dios, el camino, la verdad y la vida, que he venido del cielo para representar al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14, 10 y 9. Porque soy el resplandor de su gloria y la misma imagen de su persona. Demasiado a menudo herimos el corazón de Jesús con nuestra incredulidad. Nuestra fe es miope y permitimos que las pruebas hagan aflorar nuestras tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal. Ante circunstancias difíciles deshonramos a Dios por la murmuración y la queja. En vez de esto, debiéramos demostrar que hemos aprendido en la escuela de Cristo, ayudando a otros que están en peor condición que la nuestra, a los que buscan la luz, pero que son incapaces de encontrarla. Estos necesitan de nuestra simpatía y, sin embargo, en vez de intentar elevarlos, somos indiferentes hacia ellos, concentrándonos en nuestros propios intereses o pruebas. Si no manifestamos una marcada incredulidad, desarrollamos un espíritu de murmuración y de queja. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 31. Cristo ha demostrado ser nuestro Salvador, que siempre está presente. Conoce todas nuestras circunstancias y, en la hora de la prueba, no podemos orar a Dios pidiéndole que nos dé el Espíritu Santo para recordar sus múltiples manifestaciones de poder en nuestro favor. ¿No podemos creer que Él está tan dispuesto a ayudarnos como en ocasiones anteriores? La forma en la cual Cristo trató con sus siervos en el pasado no debe borrarse de nuestras mentes, sino que el recuerdo de su intervención debe fortalecernos y sostenernos. Ninguna tribulación, por grande que sea, puede separarnos de Cristo. Si Él nos conduce a Refidín, es porque Él ve que es para nuestro bien y para gloria de su nombre. Si contemplamos a Jesús con fe y confianza, Él transformará a su debido tiempo las amargas aguas de Mara en dulce manantial. Él puede abrir la dura roca para que de ella brote una fresca corriente. ¿No tenemos razones para elevar nuestras voces en alabanza y acción de gracias por las misericordias recibidas y avanzar con plena certeza de que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones?
Las señales de los tiempos, 17 de septiembre de 1896. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. El ruido de los ángeles. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Los mileritas creían que estaban predicando el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para ellos, la hora de su juicio era la segunda venida. Por lo tanto, era equivalente a la purificación del santuario de Daniel 8 y a la venida del novio de Mateo 25. Ellos creían que los tres pasajes señalaban al regreso de Jesús. La predicación de ese mensaje parecía bastante inofensiva, al comienzo. Pero, cuanto más se aproximaba la fecha prevista, surgían más fricciones entre los creyentes adventistas y otros de sus iglesias. Debemos recordar que los mileritas, antes de 1843, no tenían congregaciones separadas. Por el contrario, adoraban con los miembros no adventistas de sus iglesias locales. No obstante, no pudieron quedarse callados al acercarse la fecha prevista de la segunda venida. Eso era bueno en sí. Sin embargo, muchos de sus hermanos de iglesia habían escuchado hablar tanto del tema que eso sentó las bases para entrar en conflicto a medida que los mileritas se aproximaban a lo que ellos creían que sería su último año en la tierra. Muchas congregaciones, finalmente, decidieron que ya habían escuchado suficiente de los adventistas. La única solución parecía ser desfraternizar y expulsar a los pastores adventistas de sus púlpitos. Los adventistas reaccionaron con la predicación de Charles Fetch sobre el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia, Apop. 14:8, salid de ella, pueblo mío, Apop. 18:4, para Fitch y sus hermanos creyentes, cualquier miembro de iglesia que no esperara con ansias la pronta venida de Jesús verdaderamente estaba confundido, es decir, era Babilonia. El mensaje del segundo ángel brindaba una justificación teológica para que los adventistas se separaran de sus congregaciones y formaran una propia. Lo más importante es que esto les posibilitó la independencia necesaria a fin de continuar estudiando la Biblia, a medida que Dios los guiaba del mensaje del segundo ángel al del tercero, en los meses posteriores al chasco de octubre de 1844. El camino progresivo de la verdad no siempre es fácil, pero Dios nos guía aun cuando no podamos ver el camino, en medio del ruido y el humo de la confusión terrenal.
Seminarios y tutorías profesores privados presenta, preguntas y respuestas para cibernautas. Primera pregunta. Hola IA. Tengo un problema con el streams de Restreams a Instagrams. ¿Cómo se transmite de OBS a Instagrams? Respuesta. La transmisión en vivo desde OBS, Open Broadcaster Software, a Instagram puede ser un poco complicada debido a que Instagram no permite la transmisión directa desde aplicaciones de terceros. Sin embargo, hay algunos métodos que podrías considerar para superar este obstáculo. Uso de plataformas de terceros. Algunas plataformas en línea, como Restream.io, permiten transmitir en vivo a múltiples destinos, incluido Instagram. Sin embargo, ten en cuenta que algunas de estas plataformas pueden requerir una suscripción paga. Uso de dispositivos móviles. Una solución común es utilizar un dispositivo móvil para transmitir en vivo a Instagram. Puedes configurar tu transmisión principal desde OBS y luego usar herramientas como Instagram Live Producer o aplicaciones de terceros que permitan transmitir desde tu computadora a Instagram. Esto implica colocar tu dispositivo móvil frente a tu pantalla de transmisión para capturar la imagen. IG Live desde el mismo dispositivo. También puedes realizar una transmisión en vivo directamente desde el dispositivo en el que estás ejecutando OBS. Puedes compartir tu pantalla o cámara mientras estás en la transmisión de Instagram Live. Esto implica ejecutar ambas aplicaciones al mismo tiempo y puede requerir un poco de coordinación. Emuladores de Android. Algunas personas han utilizado emuladores de Android en sus computadoras para ejecutar la aplicación de Instagram y transmitir desde OBS a través de estos emuladores. Aplicaciones de terceros. Existen aplicaciones de terceros que intentan facilitar la transmisión en vivo desde OBS a Instagram. Estas aplicaciones suelen requerir configuraciones específicas y, en algunos casos, pueden tener limitaciones. Recuerda revisar los términos de servicio de Instagram para asegurarte de cumplir con sus políticas. Además, ten presente que las soluciones pueden cambiar con las actualizaciones de las aplicaciones y plataformas, así que es posible que necesites adaptarte según evolucione el panorama tecnológico. Segunda pregunta. ¿Cómo puedo obtener los códigos para transmitir vídeos con derechos de autor? Ya que he visto que se puede hacer, pero no tengo clara la forma. Respuesta. La transmisión de vídeos con derechos de autor sin la debida autorización o licencia puede infringir la ley de derechos de autor. Obtener los códigos para transmitir vídeos con derechos de autor no es una práctica legal o ética a menos que tengan los permisos adecuados. Aquí hay algunas pautas generales. Licencias y permisos. Antes de transmitir cualquier contenido con derechos de autor, asegúrate de tener las licencias o permisos necesarios. Esto puede implicar contactar a los propietarios de los derechos de autor o utilizar servicios de licencias de contenido. Plataformas de transmisión legal. Utiliza plataformas de transmisión legal y autorizadas para transmitir contenido protegido por derechos de autor. Muchas plataformas tienen acuerdos de licencia con los titulares de derechos y te proporcionarán las herramientas necesarias para transmitir legalmente. Servicios de transmisión de música y vídeo. Si estás interesado en transmitir música, considera utilizar servicios de transmisión de música en línea que ofrezcan licencias para transmisiones en vivo. Contenido libre de derechos. Busca contenido que esté bajo licencias libres de derechos de autor, como Creative Commons. Hay bibliotecas en línea que ofrecen música, imágenes y vídeos que puedes utilizar legalmente para tus transmisiones. Es importante destacar que la infracción de derechos de autor puede tener consecuencias legales significativas. Siempre es recomendable respetar los derechos de autor y utilizar contenido de manera legal y ética. Si tienes preguntas específicas sobre un tipo de contenido o situación, es aconsejable buscar el asesoramiento de un profesional legal especializado en derechos de autor. Espero que estos pequeños consejos les sirvan de gran utilidad en sus transmisiones. Bendiciones. Esperamos servirte con estos pequeños consejos. Para comentarios escríbenos en los comentarios y te daremos un premio digital. Seminarios y tutorías profesores privados. Somos mucho más que clases privadas a domicilio. Somos la solución con la ayuda de Dios a tus fracasos académicos, entre otras dificultades de índole físicas, emocionales o espirituales. Bendiciones. Eunice y nuestra historia. Eunice abrió sus puertas el 9 de septiembre de 2009 a las 9 de la noche. El número 9
que en muchas culturas simboliza la longevidad, refleja el deseo de los fundadores de crear una empresa con un legado y estabilidad a largo plazo en el sector de la venta directa. La misión. La familia Jeunesse crea un impacto positivo en el mundo al ayudar a la gente a verse y sentirse joven, mientras nos fortalecemos unos a otros para desencadenar nuestro potencial. Jeunesse en la prensa. Jeunesse y sus productos han aparecido a lo largo de los años en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. La cobertura que han recibido incluye la televisión y revistas de moda y belleza, así como las principales publicaciones por internet y blogs de belleza. Familia global. Cientos de miles de personas provenientes de todos los rincones del mundo conforman la familia Jeunesse, sin restricciones de geografía, idioma o cultura. 1088 premios y sumando. Jeunesse ha establecido altos estándares de excelencia en todos los aspectos comerciales, desde las operaciones y la tecnología hasta el marketing y las comunicaciones. Este compromiso a la calidad y excelencia ha sido reconocido por diferentes programas de premios de prestigio y ha llevado a la compañía a que obtenga una gran cantidad de premios profesionales en los últimos años. Historia de ingresos. 8.000 millones de dólares en ventas globales acumuladas. En 2020, Jeunesse ha conseguido un crecimiento de 2 dígitos en todas las regiones del mundo, que va del 12% al 42%. Este crecimiento se logró a pesar de la pandemia de COVID-19 que obligó a la empresa a transmitir virtualmente cientos de eventos y a trasladar a aproximadamente 775 empleados a trabajos a distancia. Jeunesse ha sido reconocida con más de 30 premios relacionados con el crecimiento, incluidos 5 años consecutivos en la clasificación de las 5.000 empresas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos de INC 5000 y entre las 20 principales empresas de la lista Global 100 de Direct Selling News desde 2016. Para mayor información, entre al sitio que está en pantalla www.joseantonioMoreno.jounesse-global.com o escriba a joseam-2007@hotmail.com. Le esperamos. El Ministerio. Conéctate a Jesús. Presentó la serie Feliz para siempre.